Bienvenidos a Un Piloto Cualquiera. En el día de hoy es la segunda parte de nuestra conversación con el comandante Antonio Rama Toscano. Y cuéntanos un poco de ese proyecto, ¿no? Porque no es común que un piloto pueda iniciar o inicie un proyecto como en la creación de una línea aérea, obviamente en el que ha involucrado no solamente un gran esfuerzo financiero, inversión, sino también un elevado conocimiento no solamente del vuelo, evidentemente, sino de muchas otras disciplinas. Cuéntanos cómo se llamaba esa aerolínea y qué nos puedes contar de tu experiencia, cómo, en fin, de lo que puedas contarnos, de lo que recuerdes, de lo que quieras contarnos, cómo fue el proceso de financiación, formación, gestión de esa aerolínea y empezando por su nombre. ¿Cómo se llamaba, Antonio? Y la compañía se llamaba Uber. Yo, eh, fue sin querer, pero empecé a tener relación con, la, con los dueños de Air Europa. Les ayudé en una operación que se hizo en Argentina, donde, bueno, la operación no salió muy bien y a través de los contactos de mi familia y eso les ayudé para poder cerrar aquella operación en Argentina, con lo cual me empecé a introducir en lo que era más la parte de comercial y de gestión. Y bueno, vi la posibilidad de abrir esta compañía. En ese momento Uruguay tenía su compañía aérea de bandera, que operó casi 75 años, y yo pensé bueno, que iba a tener la posibilidad de operar y competir, pero bueno, en aquel momento digamos, la parte política decidió que había que proteger la compañía de bandera, y la verdad que la oposición y la guerra a ese momento a la compañía fue brutal, y bueno, pues no hubo más remedio que cerrar la empresa, ¿no? Después fue una excelente experiencia. A veces uno aprende más de los fracasos que de las victorias. Y, y fue incluso, vamos, yo creo que el mejor máster de negocio de lo que puede ser la industria aérea que pude hacer en mi vida. Y cuando cerramos ahí, me volví a España, luego me contactaron, participé en el desarrollo del plan de negocios. El Estado uruguayo entendió que necesitaba un socio privado para poder mantener su compañía aérea, y ahí estuve también en todo lo que fue el turnaround de la empresa, la elaboración del plan de negocios, con la idea de construir un hub sobre Montevideo regional, ¿no? Y, y bueno, al final, en el 2012, después de ciertos avatares políticos, se decidió cerrar la compañía aérea en Uruguay. Hoy no hay compañía aérea, tomando la decisión de irme a Qatar Airways, ¿no? Porque, Antonio, y En donde ahí hablaremos ahora de esa etapa tuya apasionante también en el Oriente Próximo, ¿no? Pero sí comentar, ¿no? Y eso es eh, cómo el comandante ha hablado de compañías de bandera, ¿no? Para los que nos estén escuchando, que estén preguntando qué era una compañía de bandera, los estados, los países generalmente hasta la década de los 2000, va a variar, depende del país, tenían compañías públicas. Todavía en algunos países quedan algunas compañías públicas. Esto era algo muy normal, especialmente en Latinoamérica y en Europa también. Compañías grandes, compañías como Lufthansa, Air France, Alitalia, Iberia, eran compañías de bandera. Es decir, el Estado de cada país era el principal, era el dueño de esa aerolínea. Hubo un cambio progresivo en los años 90, 2000, en los que la mayoría de esas compañías de bandera hicieron su transición hacia entes privados, empresas privadas que tenían sus dueños u accionistas, ¿no? Algunos países mantuvieron el modelo antiguo desde aquí y ahí habla la empírica, ¿no? Habla la observación empírica de lo que ha acontecido, ¿no? Aquellos países que liberalizaron sus sectores aéreos, permitieron que el libre
libre juego de mercado, competidores y libre competencia entre competidores, pues han tenido un desarrollo aeronáutico mucho más elevado. Aquellos países que se han mantenido en el viejo modelo de tener a los estados subsidiando o siendo directamente dueños de no solo de las empresas, sino también incluso de las actividades o impidiendo que otras empresas privadas pudieran competir, pues esos mercados, y ahí está, podemos poner muchos ejemplos, pero vamos, la simple observación de cualquiera de los que nos escuchan va a demostrar que siempre es mejor dejar que haya una libre competencia y eso va a generar empleo, va a generar más y mejores servicios y hablamos específicamente del sector aéreo. Antonio, entonces toma la decisión, me comentabas, una decisión importante, una vez más, después de todo ese aprendizaje en Uruguay, toda esa vida diferente a la de volar. Y no sé si coincides conmigo que casi lo mejor que tiene un piloto, la vida que tiene un piloto es que una vez que acaba el vuelo no tiene trabajo, ¿no? Si no tiene que entrenar o no tiene que, oye, el vuelo ha salido normal o bien, pues ya es algo que no tiene que preocuparse. En cambio, desde una posición de gerencia, y hay muchos pilotos que están ocupando posiciones gerenciales, a los cuales mandamos un saludo y reconocemos su gran labor, es diferente, ¿no? Porque casi que es al revés, ¿no? Cuando llegas de volar es cuando conectas hoy día los computadoras, los equipos, y es cuando te llega todo el trabajo adicional de oficina, ¿no? ¿Cómo pues nos puedes comentar la diferencia, según tú, de cómo es la vida de un piloto de línea aérea, digamos, dedicado a volar, versus la vida que puede tener un piloto de línea aérea, pero que también tiene responsabilidades adicionales de gerencia? Bueno, como bien dices, en general los pilotos son una parte fundamental de lo que es el mecanismo de funcionamiento de una compañía aérea, porque son los encargados de operar la compañía, ¿no? Ahora bien, eso genera muchas veces entre nuestros colegas que tenemos la tentación de creer que porque operamos el avión conocemos todas las áreas que, que existen dentro de lo que es el funcionamiento de una compañía aérea. Y una compañía aérea, en primer lugar, es la industria más regulada del mundo. En segundo lugar, es una administración excesivamente compleja, donde hay, yo se lo digo muchas veces a los colegas, digo, hay áreas que nosotros no vemos dentro de la operación de la cabina del avión, que son verdaderos mundos, con sus particularidades, como puede ser pues, el mercado de los lesores de los aviones, el mercado financiero, eh, los mercados de combustibles, de los seguros de aviación, todo el entramado muchas veces político, sobre todo cuando operas internacionalmente, cuando tienes que complementar y interactuar con diferentes políticas de cada país. Y es un trabajo complejo en el cual a veces no llegan las horas del día para atenderlo. O sea, estás H24 enchufado no a 220, a 320 voltios, este, llevando y manteniendo el equilibrio para que toda la operación de la compañía sea segura en primer lugar y rentable y exitosa, ¿no? Entonces es un mundo, la verdad, bueno, muy atractivo porque engancha, pero muy demandante también, ¿no? Así es. Y de verdad que suscribo tus palabras. He tenido la oportunidad de tener esa experiencia y suscribo al 100% tus palabras, Antonio. Comentar a la audiencia, antes decía, ¿no? Yo fui primer oficial tuyo, ¿no? En el 767 hicimos algunos vuelos, la verdad que fue un placer volar contigo. Tengo que decir que aquella época, para mí, en lo personal, fue muy importante, tanto volar contigo como volar con otros comandantes similares a tu perfil. Y creo que fui muy afortunado de poder aprender de grandes profesionales, con lo cual desde aquí te agradezco personalmente el buen trato, el aprendizaje que pude tener de ti y hago extensivo esto a todos los comandantes con los que pude volar en aquella época
Y la verdad, sinceramente, en todas las épocas he tenido una gran fortuna de poder aprender de lo que para mí han sido los mejores, no solo en España, sino también de otras nacionalidades. Comentabas Muchas gracias. antes, Antonio, que pasaste y tomaste una decisión importante en el año 2012, me parece. Sí, bueno, primero muchas gracias por tu palabra, el placer fue mío y yo siempre digo que de lo que más aprendí ha sido de- de mis alumnos como instructor y de mis colegas con los cuales he compartido tantas horas en cabina. Eh, yo creo que más que enseñar, aprendo cada día y bueno, cada piloto con el que he tenido la fortuna de operar y de volar me ha sido una oportunidad de aprender y mejorar vuelo a vuelo, hora a hora y día a día, ¿no? Bueno, referente al 2012, pues en realidad fueron dos amigos míos de Uruguay que estaban planteándose, pues la compañía de Uruguay había cerrado y me dijeron, hay un Open Day de dos empresas de Medio Oriente, en Madrid, si puedes ir y sacar información para nosotros. Yo adoro Air Europa, es una empresa a la que la llevo en mi corazón y lo he pasado muy bien allí, he aprendido muchísimo, he hecho una gran carrera en Europa. Admiro lo que consiguió la familia Hidalgo. No nos olvidemos que yo creo que es un caso de estudio a nivel mundial de una persona como Juan José Hidalgo que empezó su vida como pastor de ganado y terminó siendo presidente de una gran compañía aérea, ¿no? Pero bueno, fui a estas presentaciones de una de las compañías Qatar Airways, la otra era Emirates. Saqué la información para mis amigos y estando allí en la presentación, pues hablando con los representaban a la empresa y presentaban, me dijeron, no, pero inscríbete, aplica, necesitamos gente con experiencia como tú. No sé qué. Y dije, bueno, lo hice como, bueno, ¿por qué no, no? Me invitan allí a ir con todos los gastos pagos a Medio Oriente, voy y pruebo a ver qué tal. Este, lo hice como por la curiosidad. Fui, pasé el screening, aprobé, me enviaron una oferta de trabajo en un momento donde era un momento de crisis en el mercado aéreo español. Algunos compañeros tuvieron que irse con regulaciones de empleo de la empresa y la propuesta era, la verdad que era muy buena, ¿no? En cuanto a nivel salarial, casi duplicaba lo que yo tenía en ese momento y bueno, pues decidí tomar esa decisión y me fui entré en Qatar Airways, que es una empresa fantástica, increíble, no no por nada lleva 9 años consiguiendo ser elegida la mejor línea aérea del mundo y con una estructura y una capacidad de inversión y operativa que te hace estar en el top de la industria aeronáutica, ¿no? Y bueno, allí entré directo como comandante en la flota de Boeing, volando el 777 por todo el mundo y desde hace 6 años también estoy como instructor y bueno, muy feliz y ahora ya un poco preparando una nueva etapa en la que me vuelvo a Uruguay, en la que estamos también con un proyecto para poner en marcha una línea aérea con bandera en Uruguay, ¿no? Y Ay, ocupar Antonio, ese espacio que Antonio, quedó te voy a vacío detener, con el Antonio, cierre te voy a detener ahí de la porque eso es la parte que viene después, que queremos saber de ese proyecto nuevo, ¿no? Pero quería comentarte, ¿no? Llevas 6 años de instructor. eh, bueno, primero ese gran cambio, ¿no? Tú lo dices y para los que en la audiencia y los que conocen a Antonio, pues él habla así, pero dice, bueno, fui allí por curiosidad y cambié de continente. Realmente son decisiones muy meditadas, hay que también estar allí en el momento oportuno. La verdad es que yo conociéndote, en el momento en que tus amigos te pidieron que fueras allí a
tomar esa información, pues la suerte ya estaba echada, probablemente tus amigos lo sabían ya. Antonio va a ir allí a preguntar y se va a quedar él también allá, ¿no? Entonces, bueno, ese cambio, la verdad es que fue un cambio de vida, cultural, me puedo imaginar. Quiero comentarte, ¿cómo es la diferencia? Tú venías de trabajar en una empresa española, con pilotos españoles, o como tú, de ascendencia española, quizá algún latinoamericano, pero bueno, al final creo que nuestras culturas son muy similares. Pasas a volar a una empresa en la que no solo cambian los destinos, cambia la base, cambia el idioma, pero sobre todo cambia culturalmente, ¿no? Te pones a volar con pilotos de, en fin, probablemente más de 100 nacionalidades. ¿Qué cambio qué cambio? Y aquí es importante y quiero dar antes de dejar al comandante contestar. Desde el punto de vista de un primer oficial, volar con comandantes diferentes culturas es también desafiante, cómo no, pero creo que para volar un comandante que debe ejercer un liderazgo apropiado, es igual o más desafiante que el de un primer oficial, ¿no? Que al final el primer oficial se relaciona con su comandante, sí tiene puntos de relación con otros actores, pero generalmente el que más tiene que gestionar, no solo con el primer oficial, sino con la tripulación de cabina, personal de tierra, en fin, contacto con el despacho y programación, es el comandante, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de qué te encontraste y cómo pudiste tú trabajar? ¿Tuviste alguna estrategia diferente en relación a tu gestión y liderazgo en la nueva etapa? Bueno, como bien dices, Air Europa era como una gran familia, ¿no? En el sentido de que pues trabajas en un entorno que es el mismo entorno cultural. O sea, todo el mundo se ríe de los mismos chistes, todo el mundo más o menos tiene las mismas preferencias a la hora, por ejemplo, de comidas o de religiones, y de golpe te insertas en un ambiente que es multicultural, en el que hay, pues eso, como bien has dicho, en el cuadro de pilotos de la compañía creo que son 96 nacionalidades diferentes. Entonces, para alguien, algo que puede ser gracioso, para el otro puede ser ofensivo. Entonces, tienes que tener mucho cuidado a la hora de cómo manejas tus relaciones humanas con la gente con la que trabajas, para evitar que puedas ofender sin querer a alguien simplemente por la diferencia cultural. Entonces, en el caso de Qatar Airways es una empresa, como dije antes, ¿no? Muy grande. Actualmente vuela más de 170 destinos, tiene una flota ya cercana a los 300 aviones, todos de ultísima generación, y está todo como muy estructurado, si no sería muy difícil manejar todo ese entorno, ¿no? Con lo cual, lo bueno es que ellos tienen todo totalmente escrito, diseñado, diagramado, y lo único que tienes que hacer es seguir, digamos, como dicen los americanos, everything by the book, ¿no? Todo está contemplado en los manuales, sigues las normativas, las regulaciones que ellos imponen, y la verdad que yo me he sentido muy cómodo en la compañía, me han tratado de maravillas. En los temas personales ellos tienen una división, una estructura dentro de operaciones, que es la del cuando yo entré se llamaba Welfare, ahora se llama Flight Crew Service, donde ellos se preocupan mucho de que, por ejemplo, el tema de tu alojamiento, si tienes alguna enfermedad o algún familiar tuyo tiene un problema, inmediatamente acuden a ayudarte y a darte soporte. Cualquier problema que tienes lo canalizas por ese departamento, y la verdad que en ese aspecto la compañía funciona muy bien. Como todo, yo puedo hablar de mi experiencia, o sea, hay gente que a lo mejor pues no opina igual, o porque no se adapta a la forma de trabajar de allí,
que puede ser le puede pasar a alguna gente, pero en mi caso la experiencia ha sido muy buena, muy relajante en el sentido de que nunca me he sentido incómodo ni perseguido ni nada, ¿no? O sea, cumples con las normas y las regulaciones de la empresa y todo funciona excelente. Ok, de acuerdo. Y como dices, bueno, ese valor de resiliencia que siempre reforzamos aquí en un piloto cualquiera. El piloto tiene que cambiar, tiene que adaptarse, ya sea operativamente, culturalmente, lingüísticamente, tiene que adaptarse. Es una característica para mí de casi de las más importantes, probablemente las primeras tres importantes, y a mí me preguntaran qué es necesario para ser piloto, dentro de las tres cosas más principales diría que es la resiliencia, que es la capacidad básicamente de adaptarse y superar la dificultad, ¿no? No solamente de adaptarse, sino también superar la dificultad o el desafío, ya sea operacional, cultural, idiomático, que pueda haber, ¿no? Muy Yo bien, agregaría, Carlos, perdona que te interrumpa, claro. pero agregaría también que en mi caso personal, yo el desarraigo digamos, de mi familia, de mi pueblo, de mis amigos, lo hice de joven, cuando tomé la decisión con 20 años de irme de Uruguay a España, ¿no? Si bien no es difícil porque compartimos muchísimas costumbres como iberoamericanos, pero generas ese desarraigo, ¿no? Te vas de casa, te vas a otro país, hablamos el mismo idioma, pero con diferentes acentos. eh, Cariñosamente para algunos eres el sudaca o eres el andaluz o el gallego, el que sea, pero al final no es tan difícil adaptarse. Pero sí es verdad que a mí no me costó tanto porque yo pues no significaba el cambio, dejo a mis amigos, mi barrio, mi familia, ya lo había hecho eso. Entonces quizás eso a mí me favoreció y me hizo mucho más fácil. Hay gente que ha tenido forzada porque su empresa cerró y no tenía otra opción que irse a Qatar, y le toca hacer eso ya con casi 50 años, y ahí pues es entendible que cueste mucho más la adaptación, ¿no? Si bien, insisto, la vida en Medio Oriente no es como la gente cree, que hay una visión un poco distorsionada de lo que es Medio Oriente. En Qatar es muy cosmopolita, muy abierta. Bueno, tú has estado en Doha, la ciudad es una ciudad muy moderna, con unas infraestructuras espectaculares y se vive una seguridad increíble y se vive muy bien allí, ¿no? Incluso hasta todo el mundo te pregunta por el verano, el desierto, el calor, y yo te puedo decir que probablemente pases más calor en verano en Andalucía, en Sevilla, a 40 y pico de grados, que lo que puedas sufrir en Doha, que la ciudad está totalmente climatizada. Tenemos paseos al aire libre con aire acondicionado, estadios con aire acondicionado, y todo está muy preparado para soportar las altas temperaturas, ¿no? La verdad es que una vez más suscribo tus palabras, Antonio, y la verdad es que decir que en Doha, yo he estado en Doha varias veces, de hecho es una ciudad que me encanta, a mí el Oriente, el Middle East, el Oriente Próximo me encanta. No solo Qatar, obviamente Emiratos Árabes Unidos, que no solo es Dubái, pues Abu Dhabi, tenemos Omán cerca, Bahrein, hay varios países. Ahora Arabia Saudita está también mejorando y siendo más atractiva, desde luego, para los visitantes, ¿no? Y suscribo, ¿no? Es decir, que en el Oriente Próximo hace calor en verano es como decir que hace frío en Noruega en invierno, ¿no? O en Canadá, pues sí, efectivamente, ¿no? En Canadá en invierno hace frío y en Noruega también, ¿no? Y evidentemente en el Oriente Próximo en verano, pues sí, hace calor. Pero igual que en Noruega y en los ejemplos que estamos poniendo, están preparados para precisamente aguantar el frío, pues en los países que hace calor, especialmente en aquellos países con grandes medios económicos, pues están muy preparados
pues para poder sobrellevar ese calor. Como tú mencionas, y los visitantes se sorprenden o nos sorprendemos cuando vemos incluso literalmente paradas del autobús, o de bus, de microbús, como quieran llamarlo, directamente con aire acondicionado en la parada, ¿no? Para que la gente que toma esos medios de transporte estén tranquilamente esperando la llegada del vehículo. Y también muy de acuerdo contigo y ahí quería reforzar, porque me siento también personalmente identificado. Yo salí de mi área de confort muy jovencito, con 18 años, salí a estudiar fuera, ya a otro continente, y posteriormente, aunque regresé a España, me estuve moviendo por diferentes motivos que no vienen al caso hoy, ya que hoy es el episodio y estamos centrándonos en ti. Y estoy de acuerdo contigo. Una vez que uno sale de tu país inicial, de tu país donde has crecido, donde has nacido, donde tienes tu familia, los siguientes cambios son más fáciles. No es que no te importe, no es que no tengas un proceso, pero realmente si tú ya has hecho el cambio inicial, saliste de tu área de confort familiar, pues ya los siguientes cambios que te depare la vida son más llevaderos, ¿no? Así que de Exacto. acuerdo y muy de acuerdo contigo y gracias por tus comentarios, como siempre. Muy apropiados, Antonio, déjame decirte. Entonces, estuviste llevas 6 años como instructor en Qatar, entiendo que instructor de simulador y instructor en vuelo Vuelo o, y bueno, simulador. capacitador en vuelo, ¿no? No, de instructor en vuelo también. Sí, Soy ambas cosas, ¿no? ambas cosas. ¿Sí? Muy bien. Y nos comentabas que ya estás planeando, por tu propia palabra, planeando una salida y con vistas de tener otro proyecto. Cuéntanos un poco más sobre lo que viene, Antonio. Bueno, creo que en ese momento ahí en Qatar, pues al ver que la compañía dejaba en tierra pues una cantidad importante de su flota, y en base a la experiencia que tuve y al conocimiento que tengo del mercado, pues propuse el que abrir una compañía aérea en Uruguay porque el espacio que ocupaba la compañía de bandera no ha sido cubierto y la demanda es altísima, las tarifas se han disparado, si miramos los yields que hoy tienen estas compañías son exagerados. Es lo que las está ayudando. Tienen porcentajes de operativos muy altos para lo que es la industria. Y bueno, pues he visto la oportunidad y me he tirado de nuevo al agua a intentar poner en marcha esta compañía. Ha dado grandes pasos. Uno muy importante se firmó un acuerdo con Air Baltic, que es el mayor operador del Airbus 220-300, que es el avión que pretendemos operar. Tenemos muchísimo soporte y ayuda de Airbus, del fabricante, eh, el gobierno y toda la clase política del país entiende que necesitan tener una compañía aérea que les asegure conectividad. Uruguay es un país muy estable, ha generado un prestigio internacional en cuanto a su certeza jurídica, estabilidad económica. Tiene el GDP de los GDP más altos de América. Está, creo, después de Estados Unidos, Canadá, viene el de Uruguay. Los niveles a nivel de democracia plena está entre los primeros 10 países del mundo. La mayor clase media en cuanto a población. La verdad que los valores son muy interesantes, pero necesita asegurar su conectividad, ¿no? Tienes que dar la certeza de que das la posibilidad a la gente de poder ir y conectarse para ya no solo a nivel de integración social, sino a nivel de negocios, de cultura. Y bueno, pues tenemos todo el apoyo del gobierno, nos han concedido ya todos los derechos de tráfico que hemos pedido y se ha iniciado el proceso de obtención del certificado de operador. Así que esperemos que la idea es a mediados del próximo año estar ya operando con, a nivel regional, pues, con un hub construyendo un hub sobre Montevideo, ¿no? ¿Y con cuántas aeronaves estimas empezar o cómo sería la evolución?
Perdón que no te ¿Con entendí. cuántas aeronaves, qué número de aviones empezás? La idea es llegar a 20 aviones en 5 años. Y hay las posibilidades que está el mercado latinoamericano, sobre todo sudamericano, está viviendo una fase de liberalización del mercado importante. El líder en ese aspecto ha sido Chile desde hace muchos años, que decidió que sus cielos eran abiertos y abrirse a la competencia. Eh, Luego Uruguay ha declarado cielos abiertos, Argentina declaró cielos abiertos, Paraguay declaró cielos abiertos, Ecuador también, Brasil está avanzando muy rápido en la liberalización de sus cielos también, y eso los estados han entendido que es la manera de permitir que la industria se desarrolle y avance, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que ahora es el momento oportuno para entrar al mercado y hacerlo. Hay lugar para hacerlo. No es una situación en la que tengas que ir a pelear duro contra los actuales actores porque la demanda es muy superior a la oferta. Entonces, aparte, a través de Montevideo, pues generas conexiones entre pares de ciudades de manera más fácil que las que hoy existen, ¿no? Así que empezaremos con el primer año tendríamos que estar terminando con unos 6 aviones y ir creciendo, incorporando de 4 a 5 aviones por año. Ese es el plan. Sí, la verdad es que Uruguay es llamativo porque es un país, como bien mencionas, con grandes posibilidades y yo, vamos, sin haber hecho ningún análisis, creo que efectivamente hay hueco claramente para una línea aérea. También hay muchos profesionales uruguayos a los cuales mandamos un saludo. Yo conozco varios, no solamente a ti, Antonio, conozco a varios y la verdad es que he podido trabajar con ellos y son grandes profesionales. Creo que hay un bagaje también y es importante porque en las últimas décadas países que históricamente no exportaban pilotos eran, digamos, industrias muy internas. Uruguay puede ser un caso, hay otros casos, España claramente es un caso, en las últimas décadas han exportado pilotos a todos los lugares del mundo, ¿no? Y eso genera un expertise, un conocimiento añadido muy elevado para un nuevo proyecto y supongo que habrá varios de los compañeros uruguayos que estén trabajando fuera de Uruguay, que estén muy atentos y estén siguiendo esta nueva iniciativa. Así que, Antonio, te deseo en lo personal y desde aquí, desde un piloto cualquiera, vamos a mantener el seguimiento de ese proyecto y te deseo en fin, toda la suerte del mundo. Entiendo que en ese proyecto también tú estarías involucrado en, aparte de la gestión, estarías volando también o quizá ya eso lo estarías dejando para otros pilotos. Bueno, no me disgustaría poder volar. Dudo que tenga tiempo para hacerlo, pero en principio yo estoy como presidente y CEO de la compañía, ¿no? Con lo cual tengo la máxima responsabilidad de la empresa y es muy difícil conseguir aislarte casi un mes que necesitas para habilitarte en el avión y poderlo volar. Amén de que, bueno, ya eh, estoy ya en mis últimos 3 años de vida profesional como piloto, ya eh, tengo más de 25.000 horas, con lo cual seguramente lo voy a extrañar, pero bueno, no creo que llegue a volar en la compañía. Estaré más enfocado en que ya es bastante trabajo en lo que es toda la puesta en marcha y asegurarnos de que todo funciona correctamente. Ahí, Antonio, la verdad es que yo estaba repasando mentalmente. Yo sé que hay algunos pilotos que han sido CEOs y presidentes de compañías aéreas. Me acuerdo en este momento de al menos dos ejemplos, ¿no? Pero la verdad es que no recuerdo ahora mismo a ningún piloto de tu experiencia con 25.000 horas de vuelo, con tantos aviones, instructor, capitán, varios continentes a sus espaldas, trabajando en varias aerolíneas de referencia que sea un CEO. Estoy seguro que debe haber alguno ahí. Si alguien de la audiencia conoce algún caso, por favor,
les voy a agradecer que lo dejen en comentarios, queremos saber más. Pero la verdad es que yo no conozco a nadie con tu perfil que me venga a la memoria que sea presidente o CEO de una empresa. ¿Tú conoces a alguien adicionalmente en el mundo? Ya no digo conocer personalmente, ¿tienes algún otro ejemplo? Porque creo que aporta una visión muy importante y muy positiva. Bueno, nosotros, como te dije antes, hemos firmado un acuerdo con Air Baltic de Letonia. Su ex CEO es alemán, Martin Gauss, fue el que hizo que la empresa pasara de 0 a 50 aviones y, y ese era piloto. De hecho, él empezó volando en British Deutsch, era una empresa que estaba en Alemania, luego estuvo trabajando en Malev, en varias compañías. El otro que me recuerdo ahora es Willie Walsh, que fue presidente de British Airways y hoy es el presidente de IATA. Hay algunos casos. Lo bueno que nosotros tenemos, que hemos visto que yo le doy mucha importancia al acuerdo con Air Baltic. Letonia es un país muy pequeñito, tiene 1.800.000 habitantes nada más, rodeado de mercados muy fuertes y grandes como Lufthansa, el mercado de los escandinavos, e incluso del este de Europa. Y ha conseguido montar una empresa modelo ya hoy tienen 50 aviones y 50 más pedidos, o sea, se estarían llegando a una flota de 100 aviones a finales del 2030. Y es un caso que es como un espejo para nosotros, para Uruguay, porque en realidad es más o menos la misma situación, ¿no? Uruguay es el país más pequeño de la región, rodeado de grandes mercados como es Brasil, Argentina, Chile, que se desarrolló mucho a nivel aeronáutico, y bueno, pues pretendemos un poco ser parecidos a ellos. Sí, de acuerdo. Baltic también. Bueno, yo volaba de pasajero, no puedo hablar mucho más. Sí he tenido relaciones con alguna organización de entrenamiento en esa área y efectivamente tienen una compañía muy organizada, ¿no? Bueno, Antonio, ha sido un placer estar conversando contigo. Vamos a hacerle un seguimiento a ese proyecto. Podemos esperar hoy personalmente me gustaría poder hacer otro episodio, otra entrevista, otro espacio contigo una vez ese, ese proyecto muy importante vaya tomando cuerpo. Te quiero agradecer en lo personal por el tiempo que te has dedicado, por tu carrera y me gustaría, desde aquí de un piloto cualquiera, siempre le pedimos a nuestros comandantes que se dirijan a esos pilotos jóvenes, a esos gente que quiere ser piloto o que está iniciando su carrera y qué les podrías aconsejar para poder tener una carrera lo más fructífera y exitosa posible. Bueno, nuestra profesión es una profesión que es muy duro al principio, sobre todo, hasta conseguir el primer escalón, que es cuando uno puede empezar a vivir trabajando como piloto, ¿no? A entrar en una compañía aérea. Eh, Mi consejo es tenerlo muy claro y no decaer. Es esfuerzo y habrá fracasos, muchos fracasos, pero seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta conseguirlo, ¿no? Hace falta, por eso se dice que es muy vocacional, porque realmente uno tiene que querer hacerlo, porque tiene que generar sacrificios, ¿no? Uno lo habla como muy fácil, con mucha ligereza, pero yo, por ejemplo, tuve que dejar mi país, mi familia, mis amigos y mis amistades para poder hacer lo que me gustaba, que era trabajar como piloto en una época donde era más difícil, ¿no? En aquella época no había WhatsApps, ni había teléfonos móviles, y yo me comunicaba con mi familia por carta, que tardaba 10 15 días en llegar a casa y otros 10 15 días que me llegara la respuesta. Entonces, y aún así, pues con dedicación y determinación se consigue, ¿no? Entonces, a los pilotos jóvenes que sientan la vocación
del vuelo, pues el consejo es trabajar y trabajar y trabajar y insistir, insistir, que al final se llega. Algunos tienen más suerte, otros menos, pero al final el resultado siempre va a estar ahí. Y va a depender del esfuerzo y del trabajo que uno dedique, ¿no? Muchas gracias, Antonio, y esperemos que seguro, estoy muy seguro que tu gran ejemplo pues sirva a muchos de las personas que nos escuchan. Antonio, una vez más quiero agradecerte por tu presencia y por tu tiempo aquí en Un Piloto Cualquiera. Disfruta tus bien merecidas vacaciones en La Coruña, un tiempo seguramente el mejor del año en aquellas tierras. Esperamos verte de nuevo y estaremos dándote seguimiento, y a la audiencia muy agradecido por vuestro apoyo. Estamos creciendo mucho. Esperamos que te esté gustando nuestro contenido. Por favor, déjanos tu comentario, sugerencias o preguntas. Y a todos un saludo desde Un Piloto Cualquiera.